Llegó el momento de presentarte una dura prueba de batería a este Note 20 Ultra. Es un video que lleva más de 10 horas de grabación. Óigame bien, me tomé la tarea de yo hacer una dura prueba real de batería. Creo que nadie aquí en YouTube ha hecho una prueba como la que yo acabo de hacer. Decidí hacerlo así porque he visto algunos youtubers que han estado como medio criticando la batería. En este video te vas a dar cuenta si esta batería vale o no vale la pena. Ponte cómodo porque la prueba la hice de la siguiente forma. Descargué la batería desde el 100% hasta el 0%. Óigame bien, la sometí a durísimas pruebas. Estuve reproduciendo contenido multimedia por 6 horas. Oigan bien. Estuve viendo videos, viendo películas durante 6 horas. Puse a cargar la batería desde el 0% hasta el 100%. Coloqué un cronómetro para ver exactamente cuánto tiempo te toma cargar esta batería desde el 0 al 100%. Recuerda que estamos delante de una batería de 4500 mAh, certificación de carga rápida, 25 watts de potencia, carga de batería inversa, carga de batería inalámbrica y está plagada de tecnología. Los resultados te van a dejar con la boca abierta. Voy a reiniciar el cronómetro, lo inicio, desconecto, ahí está, desconectamos, empezamos al 100% y la primera prueba consiste en videos. Recuerda que aquí en la pantalla tú puedes ahorrar batería de varias maneras. Primera manera, controlando el brillo o dejándolo en modo adaptable, como en este caso. Si te compras el Note 20 Ultra, te recomiendo que lo dejes en modo adaptable. Lo segundo es esto acá, resolución de pantalla. Recuerda que si tú la pones en Full HD, resolución 2316 por 1080, o la pones en HD Plus, mi resolución 1544 por 720, recuerda que esto va a aumentar significativamente el rendimiento de batería porque el dispositivo no va a estar a la máxima capacidad. Yo lo que voy a hacer acá es que lo voy a dejar a la máxima capacidad. Voy a estar reproduciendo video por un rato, luego voy a jugar, luego lo voy a desconectar y me voy a quedar con el dispositivo usándolo normalmente. Esto es un video que lleva muchísimo tiempo, pero a mí me gusta así para que ustedes vean ya el rendimiento y vean la capacidad total de este Galaxy Note 20 Ultra. Wow, esta fue la primera dura prueba, 6 horas 14 minutos y el Galaxy Note 20 Ultra, fíjate dónde está todavía reproduciendo contenido multimedia. A ver cuánta porcentaje de batería se ha descargado solamente consumiendo contenido multimedia, viendo película, viendo video con la resolución de pantalla al máximo. Lo que yo hice fue que el brillo no lo puse al máximo, sino que el brillo, déjame mostrarte en cuánto está el brillo. El brillo lo dejé a la mitad, que es lo normalmente el brillo tú lo usas a la mitad. Es difícil que tú tengas este brillo a tope porque sabes que te va a molestar. Miren cuánto porcentaje de batería me queda. Madre mía, ¿vieron cuánto tiempo me brindó y qué tan poquita batería se descargó en contenido multimedia? Madre mía, Samsung se merece un aplauso para la versión de Estados Unidos, ya que en contenido multimedia, por ejemplo, si tú eres un usuario que lo que vas a estar viendo videos, navegando en tus redes sociales, este dispositivo te va a durar el día completito sin ningún problema, y este es el primer punto que se gana en cuanto a rendimiento de batería. Ahora voy con la siguiente prueba. Ahora voy a jugar. Voy a estar jugando videojuegos y luego subo aquí para seguir dándote más detalles sobre la potente batería de este Note 20 Ultra. Volumen a tope. Ahí está.
Voy con Fortnite a ver la pantalla, ajustar la resolución. Fíjate que está en épico y está a 30 fotogramas por segundo. Así que vamos con esta prueba de juego en Fortnite de una vez. Y acaba de finalizar, voy a ponerlo aquí, en 9 horas con 57 minutos. ¡Wow! ¡Qué dura prueba! Miren, esta batería completamente agotada. Miren, 0% de batería. Bueno, ¡oh, sí, señor! Esa fue la descarga desde el 100% hasta el 0%. Y voy a darle un aplauso a Samsung porque esta batería te va a durar perfectamente todo el día. No importa que tú la metas a duras pruebas, porque ustedes vieron este video. En ningún momento apagué el dispositivo, en ningún momento apagué el cronómetro. Lo documenté todo. Como ustedes saben que a mí me gusta así. Me gusta que ustedes vayan viendo todo el proceso, porque en este canal no inventamos. Aquí mostramos las cosas como son. Lo bueno viene ahora. Lo bueno viene ahora. Y te vas a sorprender ahora con la velocidad en la carga de batería. Carga del 0 al 100%, te vas a quedar con la boca abierta. Yo esperaba un rendimiento menor porque la potencia en el cargador solamente es de 25 watts. Sin embargo, los resultados fueron satisfactorios. Eso también te lo voy a poner en cámara rápida, porque imagínate, si no, este video me van a dar aquí las 8 de la mañana del otro día haciendo este video. Así que vamos con la carga rápida. Vamos ya. Está agotada. Voy a empezar la prueba. Lo conecto aquí. Estoy usando su cargador original que viene de serie. Su cable también original que viene de serie. Ahí está. Iniciamos. Inicio el cronómetro. Fíjate donde inició ya la carga rápida. Voy a mostrar el teléfono. Antes de seguir con la cámara rápida, lo voy a encender porque estaba apagado. Mira, ya tiene un 3%. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a encender. Quiero pedirte un favor súper especial, y es que compartas este video en tus redes sociales. Los fanáticos de los Samsung Galaxy te lo van a agradecer muchísimo. Yo en lo personal te lo voy a agradecer mucho. Compártelo, suscríbete a este canal. Esto fue un video que llevó más de 10 horas de grabación, pero no importa, en este canal estamos para eso, para hacer videos para ustedes. Así que te voy a agradecer muchísimo que lo compartas en las redes sociales y te suscribas a este humilde proyecto, El Presente Tech. 45 minutos justamente y tengo un 79% de batería. A ver si ustedes alcanzan a ver, chicos. Míralo ahí, 79% y solamente 46 minutos. Ustedes saben, a mí me gusta hacerlo así, documentado. Mírenlo ahí, 100% de carga y ¡pum! Detuve el cronómetro.
en 1 hora con 11 minutos. Y fíjate donde tenemos carga completa del 100%. ¡Wow! Qué brutal está esto. Esta versión para Estados Unidos, el que viene con Snapdragon, le doy puntuación máxima porque los resultados fueron satisfactorios. Esto lo comparo con otros terminales que yo le he hecho esta misma prueba y no llegan ni siquiera a las 9 o 10 horas. Sin embargo, mira cómo este da un rendimiento satisfactorio tanto en descarga de batería como en la carga de batería. Así que si tú oyes un youtuber por ahí que está diciendo que esta batería no brinda el rendimiento, pues aquí están las pruebas. O sea, con este video, no porque te lo estoy diciendo yo. Ah, no, que el presente se inventó ahora que la batería. No, a las pruebas están aquí. Ustedes vieron que documentamos todo para que ustedes no se pierdan ningún detalle. Y repito, esta prueba es para el procesador Snapdragon 865. Para que ahorita no salga uno, porque yo tengo entendido de que el Exynos es un dragón. El Exynos, aparte de que se calienta mucho ese procesador, el Exynos también viene con que la batería se descarga muy rápido. Así que tomen nota y quizá ustedes puedan ver otros videos por ahí y ustedes ven cuál de los dos les conviene. Si les conviene la versión internacional o si le conviene la versión de Estados Unidos, que esta versión es de Estados Unidos pero está desbloqueado para tú usarlo con cualquier compañía. O sea que este también vendría siendo internacional. No le veo el sentido realmente en ellos cambiar un procesador para China y el mundo y un procesador para acá, para Estados Unidos. La verdad es que no veo el sentido. Me parece a mí que el procesador Exynos le sale más barato a ellos el desarrollo. Me parece a mí. Esto es especulando aquí, no estamos asegurando nada. ¿Cómo me fue con la temperatura? ¿Qué tanto se calentó? Yo no tengo un termómetro aquí para un escáner para decirle, oh, que se calentó tanto. Basado en mi experiencia y en las demás pruebas de juego que yo he hecho, debo decirte que este Note 20, y nota bien esto porque te lo voy a decir con toda sinceridad, se está calentando. Todos los dispositivos se calientan cuando tú estás jugando. Todos. Todavía no ha nacido, aunque tú le pongas un disipador de calor, como quiera se calienta. La única diferencia es que yo estoy sintiendo que este Note 20 se calentó un poquito más de lo normal. No fue que se calentó de una manera que tú tengas que preocuparte y decir, ah, no, que tengo que hacer una pausa y de poner el teléfono a que se enfríe, o que el dispositivo entró en modo de protección para que no se queme. No, para nada. Miren, que en esta prueba yo durante todas las horas cuando estuve descargando la batería, en ningún momento yo apagué el teléfono. Todo el tiempo estuvo encendido. Sin embargo, cuando me tocó la prueba de juego, que fue la última parte, cuando me tocó, yo seguí con el teléfono encendido y en Fortnite fue que yo sentí de que se sentía un poquitito más caliente, pero es algo de lo normal, no es algo que tú tengas que preocuparte. Así que en cuanto a rendimiento de batería y en cuanto a la temperatura, en la temperatura le voy a dar 9 de 10. Porque sentí que se calentó una mínima cosa. Por eso le voy a dar puntuación 9 de 10. En cuanto a lo demás, descarga de batería, carga de batería, le doy puntuación 10 de 10.